Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy les vendremos a hablar sobre las generalidades de los receptores sensoriales. Mi grupo está conformado por Karen Xiomara Verdugo, Diana Xiomara Velázquez y quien les habla, José Luis Valencia. Como contenido, les tendremos lo que es la introducción, definición, clasificación, características, transducción sensorial e importancia. Bueno, sabemos que los animales reciben y procesan constantemente la información proveniente del medio externo como del medio interno de su organismo. Esto gracias a los receptores sensoriales. Estos son importantes para su supervivencia y bienestar, ya que detectan desde el peligro hasta la regulación de sus funciones internas. ¿Qué son los receptores sensoriales? Los receptores sensoriales son unas estructuras especializadas que detectan estímulos externos e internos del cuerpo del animal, los cuales son transformados en señales eléctricas para ser enviadas al cerebro, donde serán interpretadas. Como ejemplo, tenemos los receptores de la visión, el tacto, olfato, audición y gusto. Tipos de receptores sensoriales. Según su estructura, tenemos los receptores encapsulados. Los receptores encapsulados, como su nombre lo indica, tienen una cápsula, una cápsula de tejido conectivo en sus terminaciones periféricas, lo que lo hace más sensibles a la hora de detectar cambios en la presión, la vibración, temperatura y la posición del cuerpo. Receptores no encapsulados. A diferencia de los encapsulados, estos tienen sus terminaciones periféricas incrustadas directamente en el tejido. Su función es detectar cambios en la temperatura, el dolor y el tacto suave. En esta imagen podemos observar lo que son los receptores encapsulados y los no encapsulados. Receptores sensoriales según su estructura. Tenemos células receptoras especializadas, las cuales se especializan en un sentido. Como ejemplo tenemos lo que es el cono, la célula epitelial gustativa y la célula ciliada del oído interno. Estas cumplen funciones como detectar cambios en la luz, el sonido, el olor y la gravedad. Micrófono. Tipos de receptores sensoriales. Según su ubicación, como primero tenemos los propioreceptores, que son receptores sensoriales musculares y articulares. Estos detectan la posición y el movimiento del cuerpo. Se ubican, se encuentran en los músculos, en los tendones, en los ligamentos y en las articulaciones. Como ejemplo, tenemos los husos musculares que perciben los cambios de la longitud, que perciben los cambios de la longitud de los músculos y ayudan a coordinar los movimientos. Siguiente. Los esteroreceptores. Son receptores sensoriales que detectan estímulos internos como luz, sonido, tacto, calor y frío. Se encuentran en la piel, en los ojos, en los oídos y en otras áreas, expuestas al entorno externo. Como ejemplo tenemos los termorreceptores, que son los que detectan los cambios de temperatura.
Sí, siguiente. Interoreceptores. Son receptores sensoriales que detectan estímulos internos del cuerpo, como cambios en la presión arterial, niveles de oxígeno y distensión de los órganos. Estos se encuentran en los órganos internos, en los vasos sanguíneos y en los tejidos profundos. Un ejemplo son los vasoreceptores que están ubicados en las paredes de los vasos sanguíneos. Estos detectan cambios en la presión arterial y ayudan a regularla. Siguiente. Tipos de receptores sensoriales según el estímulo que detectan. Los fotorreceptores, que son los que detectan la luz. Siguiente. Están los termorreceptores, que son los que detectan los cambios de la temperatura. Unos responden al frío y otros al calor. Siguiente. Los mecanorreceptores, que son los que detectan los cambios, están los mecanorreceptores que detectan deformación mecánica o de tejidos adyacentes. Siguiente. Quimiorreceptores, que son los que detectan presencia o ausencia de composición química. Siguiente. Característica de los receptores. Excitabilidad. Capacidad de los receptores para responder a estímulos de intensidad umbral. Por ejemplo, los receptores táctiles en la piel. Digamos, si uno toca a un animal, el animal pues siente el contacto de la mano de nosotros sobre su cuerpo. Entonces, eso hace que genere una señal que sea enviada al sistema nervioso para poder interpretar la sensación. Especificidad. Entonces, es la capacidad que poseen los receptores a un solo estímulo frente al cual son muy sensibles. Por ejemplo, los fotorreceptores en la retina del ojo, que son los que responden exclusivamente a la luz, permitiendo la visión. Adaptación. Adaptación. Los receptores se adaptan a estímulos después de cierto tiempo, digamos de manera constante, el cual hace que ellos pues siempre produzcan una respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los receptores olfativos, por ejemplo, que se adaptan a un animal. Lo que hace es que, digamos, si el animal está expuesto a un olor persistente, por ejemplo, el olor de su comida, hace que él lo perciba y luego, pues también con la misma intensidad, al rato pierde ese mismo estímulo, por decirlo así. Transducción. Los receptores pueden transformar un estímulo de diferente naturaleza y producir un potencial de acción.
Ejemplo, los mecanorreceptores de la piel, que transforman la presión ejercida por objetos o impulsos eléctricos que viajan al cerebro, permitiendo la percepción al tacto. Esto es esencial para la comunicación del cuerpo y el sistema nervioso. Bueno, tenemos ahora la transducción de los estímulos sensoriales en impulsos nerviosos. Entonces, ¿qué es la transducción sensorial? Es el proceso que utilizan los receptores sensoriales para poder transformar la energía física de un estímulo en potenciales de acción. Entonces, ¿cómo logran los receptores realizar este proceso? Bueno, esto lo van a lograr gracias a los procesos que les permite convertir la energía física de un estímulo sensorial en potenciales de acción, como ya lo habíamos dicho. Entonces, estímulos sensoriales como cuáles, como ya lo habíamos mencionado antes, pueden ser de presión, de temperatura o cambios químicos. Estos estímulos sensoriales van a ser transmitidos al sistema nervioso central, en donde van a ser interpretados para saber de esta forma si es necesario pues, llevar a cabo algún tipo de acción o respuesta. Como vemos en el GIF, pues el caballo recibe un estímulo y pues la respuesta de este va a ser una patada. Entonces vamos a ver cuál va a ser el proceso pues, para esta reacción. Siguiente. Bueno, tenemos la energía inducida por un estímulo. Entonces, decimos que los receptores van a convertir la energía del estímulo en una secuencia de impulsos nerviosos, los cuales estos van a viajar por las neuronas de la vía sensitiva o las neuronas sensitivas hasta alcanzar el lugar del procesamiento del sistema nervioso central. Siguiente. Bueno, este proceso, dependiendo del tipo de receptor, va a ser de diferente forma. Tenemos en el caso de los receptores primarios, los cuales en el cual se produce un flujo de corriente que se dispersa a lo largo de la fibra nerviosa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vemos en la imagen de la izquierda una neurona. El puntico rojo va a ser ese estímulo sensorial que se va a percibir. Entonces, él va a pasar directamente por el axón de la neurona hasta el lugar donde se va a procesar el estímulo. En la imagen derecha podemos observar un ejemplo con una célula ciliada olfatoria. Tenemos las moléculas odoríferas que van a ser el estímulo, van a llegar a la célula y este va a pasar directamente al bulbo olfatorio donde va a ser el estímulo, se va a traducir en una señal. Siguiente. Tenemos los receptores secundarios. Estos se dice que van a liberar neurotransmisores a la neurona sensitiva asociada. En el receptor secundario, el potencial de receptor se produce en las células epiteliales especializadas y se va a transmitir hasta la zona terminal de la neurona aferente primaria a través de una sinapsis. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que está un botón gustativo y abajo tiene unas fibras nerviosas. Entonces, por medio de esa sinapsis que va a haber, pues se va a transmitir la información. Entonces, ¿qué es una sinapsis? Bueno, sabemos que la sinapsis es ese punto de comunicación que va a haber entre dos neuronas. La neurona que va a enviar la señal va a ser la neurona que se denominará neurona presináptica y la neurona que va a recibir esa señal se va a denominar neurona postsináptica. Siguiente. Siguiente. En el potencial del receptor, compañero. La anterior. Eso. Bueno, entonces tenemos el potencial del receptor. ¿Qué es esto? Este es el cambio en el potencial eléctrico que va a haber en la membrana, el cual se va a producir como resultado de la transducción. Bueno, gracias a esto, mejor dicho, va a haber el mecanismo básico para que haya este potencial de acción va a ser
ese estímulo que va a generar un potencial de receptor a través de la activación de canales iónicos. ¿Qué son los canales iónicos? Como bien sabemos, son estructuras las cuales van a permitir el paso de iones a través de la membrana celular. ¿Cómo se va a dar esta apertura o cierre? Esto se va a dar gracias a la señal eléctrica o química que va a ser generada por la transducción. Siguiente. Tenemos la generación de la señal anterior, compañero. Sí. Siguiente, qué pena. Entonces, decimos que cuando el estímulo va a ser lo suficientemente grande para poder desencadenar un impulso nervioso, se va a conocer como un potencial degenerador, que a su vez va a generar un potencial de acción, el cual va a ser esa señal nerviosa que se enviará al lugar del procesamiento del sistema nervioso central para su interpretación. Entonces, en la imagen podemos observar los dos tipos de receptores, en el lado izquierdo el receptor primario y en el lado derecho el receptor secundario. Entonces, podemos ver que en el primario pues va a pasar el estímulo directamente hasta el centro de procesamiento, mientras que en el secundario pues va a haber una sinapsis para que se transmita este estímulo hasta el lugar de procesamiento. Siguiente. Bueno, entonces tenemos como parte final la respuesta al estímulo. ¿Qué es esto? Esa va a ser la reacción de un organismo o sistema, la cual se va a producir pues tras la aparición de un estímulo. Y la respuesta de esta puede ser pues fisiológica, motora o cognitiva. Este estímulo se va a transmitir una vez esté en el lugar de procesamiento. Las neuronas van a enviar una respuesta a través de las neuronas aferentes. Entonces, en este caso, como pudimos ver en el caballo, pues la respuesta a través de las neuronas aferentes pues va a ser directamente al músculo, el cual se va a traducir como una patada. Siguiente. Bueno, entonces como conclusión tenemos que la importancia, bueno, que los receptores sensoriales son importantes para los animales, bueno, para en general todos los seres vivos, porque van a ser fundamentales para la supervivencia y el funcionamiento de los organismos, permitiendo pues detectar y responder a cambios en el entorno. De esta forma van a poder satisfacer sus necesidades alimentarias, van a detectar el peligro, va a haber una conservación de las constantes vitales y van a poder pues encontrar una pareja. Gracias.